La humillaron y la echaron de su asiento, pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias imprevistas. Lo que sucedió durante este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ava. En el momento en que Maya Jefferson abordó el vuelo 708 con destino a Nueva York, su energía vibrante y su inconfundible gracia atrajeron miradas fijas. Su piel color miel brillaba bajo las luces de la cabina. Sus suaves rizos naturales se balanceaban mientras se ajustaba la correa de su mochila de cuero negra. Aunque vestía con sencillez, con vaqueros y una sudadera de Stanford, se desprendía una seguridad tácita en su comportamiento que dejaba claro que sabía que pertenecía a primera clase, independientemente de si los demás estaban de acuerdo o no. Mientras guardaba su equipaje de mano en el compartimento superior con silenciosa eficiencia y se acomodaba en su asiento de ventanilla asignado, Maya sacó un cuaderno desgastado de la revista de Derecho y un bolígrafo. La preocupación de su conferencia del día siguiente, en una prestigiosa conferencia universitaria, ya pesaba sobre ella, aunque disimulaba sus nervios tras una expresión serena. Minutos después, mientras los últimos anuncios de embarque resonaban por los altavoces y el avión comenzaba a llenarse, una azafata de pómulos marcados y actitud aún más aguda, cuya etiqueta decía Cheryl, recorrió el pasillo como un general inspeccionando a sus tropas, con su mirada gélida escudriñando rápidamente a los pasajeros. Pero al ver a Maya cómodamente sentada en el asiento dosa, su sonrisa refinada flaqueó, y por un breve instante, su máscara profesional se desvaneció, revelando algo más, algo mucho más frío y menos refinado. Sin darse tiempo para reflexionar, Cheryl se acercó con el tono cortante y excesivamente brillante de quien cree ocultar sus verdaderos pensamientos pero fracasa estrepitosamente. Con una sonrisa forzada dijo: «Disculpe, señorita, ¿podría ver su tarjeta de embarque?». Las palabras, pronunciadas con un tono que parecía menos una petición y más una acusación almibarada. Maya, acostumbrada a navegar estos momentos difíciles con la gracia de quien ha sido criada para esperarlos pero nunca excusarlos, se colocó el bolígrafo con calma detrás de la oreja, sacó la tarjeta de embarque del bolsillo de la mochila y se la entregó sin decir palabra, con la mirada fija en sus ojos oscuros, sin delatar la irritación que se acumulaba silenciosamente bajo su apariencia fría. Cheryl apenas echó un vistazo a la tarjeta de embarque antes de fruncir los labios de una forma que dejaba claro que ya tenía su propia conclusión en mente. Tras un suspiro teatral, dijo: «Lo siento, pero parece que ha habido un error». Su voz se alzó lo justo para que los pasajeros de primera clase que estaban cerca levantaran la vista de sus tabletas y mimosas, curiosos por la pequeña pero creciente molestia. Maya arqueó una ceja, con voz suave y firme, al responder: «No hay ningún error, ese es mi asiento». Pero Cheryl simplemente negó con la cabeza con esa condescendencia que suelen tener quienes creen estar corrigiendo a un niño que no entiende las reglas. Sin esperar la aprobación de Maya ni más discusión, añadió bruscamente: «Tienes que venir conmigo, ahora mismo», señalando con la mano con impaciencia hacia la parte trasera del avión, como si desestimara una pequeña molestia que no se molestaba en abordar por completo. La cabina se sumió en un silencio inquietante mientras Maya, dándose cuenta de que ninguna explicación tranquila resolvería la situación en ese momento, se levantó lentamente, envuelta en su dignidad como una armadura, con movimientos pausados, mientras recuperaba su bolso y seguía a Cheryl por el estrecho pasillo hacia la abarrotada y ruidosa sección económica, donde le asignaron apresuradamente un asiento intermedio entre un adolescente que tosía y un hombre de negocios que roncaba. Una humillante degradación que Cheryl ejecutó con una eficiencia que rozaba la crueldad. Pero lo que Cheryl no sabía, lo que ni siquiera podía sospechar, era que la joven a la que acababa de humillar públicamente frente a la mitad de la cabina no solo era una estudiante de Derecho de tercer año con una beca completa, sino también la querida hija de la jueza federal Naomi Jefferson,
una de las figuras más respetadas e influyentes del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, una mujer que no veía con buenos ojos ninguna injusticia, especialmente cuando involucraba a su única hija. Y sin que Cheryl lo supiera, con el zumbido de los motores del avión llenando el tenso silencio y los pasajeros intercambiando miradas que iban desde la incómoda compasión hasta la evasión furtiva, Maya ya estaba enviando mensajes de texto en voz baja, moviendo los dedos rápida y deliberadamente por la pantalla de su teléfono, desencadenando una serie de eventos que no solo alterarían el destino de su propio viaje, sino que desatarían una tormenta tan explosiva que para cuando el vuelo 708 aterrizara en Nueva York, la carrera de Cheryl y la reputación de la aerolínea estarían irremediablemente manchadas ante la opinión pública. Mientras Maya se sentaba apretada en el estrecho asiento de la clase económica, con las rodillas rozando la rígida bandeja y el fino cojín, que apenas la reconfortaba ante la fría realidad de lo que acababa de suceder, se permitió una respiración larga y pausada para recuperar la dignidad antes de enderezar la espalda, colocar el teléfono firmemente sobre el muslo y enviar un segundo mensaje, más corto, que se propagaría por los invisibles pasillos de poder más rápido que los motores a reacción que impulsaban el avión hacia el este en el cielo gris de la tarde. Mientras tanto, de vuelta en la cabina de primera clase, Cheryl se movía con la gracia mecánica de quien está decidido a disipar cualquier incomodidad persistente realizando sus tareas el doble de ruido y alegría, dedicando sonrisas deslumbrantes a los pasajeros restantes y preguntando, ¿hay algo más que pueda ofrecerles? Con un brillo artificial que no lograba disimular el ligero rubor que aún le teñía las mejillas, delatando la descarga de adrenalina que había sentido tras lo que asumió fue una decisión justificada, tomada en beneficio de los estándares de la aerolínea. Entre los pasajeros de primera clase, sin embargo, el ambiente ya no era de exclusividad espontánea, sino que un murmullo inquieto flotaba en el aire, un silencio cargado solo roto por el tintineo de los cubitos de hielo en los vasos y alguna que otra tos incómoda. Si bien nadie había cuestionado abiertamente las acciones de Cheryl, las miradas intercambiadas entre los pasajeros lo decían todo, miradas que sugerían que incluso aquellos acostumbrados a los privilegios no se sentían del todo cómodos con la fealdad que acababan de presenciar. Más atrás en el avión, Maya permanecía completamente inmóvil, ignorando el aire viciado y el bullicio de los pasajeros que se acomodaban para sus largos vuelos. Su mente no corría, sino que se agudizaba, cortando limpiamente el ruido, recordando cada detalle de la sonrisa petulante de Cheryl, la forma en que había dicho, apropiado como una cuchilla envuelta en terciopelo, y los suspiros de alivio casi audibles de los pasajeros cercanos cuando Maya se había rendido silenciosamente en lugar de provocar una confrontación. Los minutos transcurrían lentamente, cada segundo se alargaba dolorosamente mientras los auxiliares empujaban el carrito traqueteante por el pasillo, ofreciendo bebidas tibias y disculpas poco entusiastas por las turbulencias. Justo cuando Maya guardaba su teléfono en el bolsillo de su sudadera y se resignaba a soportar el vuelo en silencio, una suave campanilla rompió la monotonía. El botón de llamada de un asiento justo delante de ella parpadeaba con insistencia. Otro auxiliar de vuelo, un joven llamado Jordan, con paso nervioso y enérgico, se acercó al asiento, pero fue interceptado de inmediato por la pasajera, una mujer de cabello acerado y un maletín de aspecto caro bajo las piernas, quien le susurró algo al oído con urgencia, lo que le hizo fruncir el ceño profundamente antes de asentir y alejarse apresuradamente hacia la parte delantera del avión. Menos de 2 minutos después, el intercomunicador cobró vida y una voz nueva y más firme llenó la cabina. La voz del propio capitán, solicitando en tono neutral pero inequívocamente serio que la azafata principal, Cheryl, se presentara de inmediato en la cabina por un asunto de tripulación que debía abordarse. Una frase tan pocas veces escuchada en voz alta que hizo que varios pasajeros se incorporaran e intercambiaran miradas de asombro, olvidando sus libros y tabletas por el momento. Cheryl, que acababa de entregarle un café humeante a un hombre en el tresque, se quedó paralizada por una fracción de segundo,
con un destello de incertidumbre en el rostro antes de esbozar otra de esas sonrisas tensas y frágiles, y disculparse, desapareciendo rápidamente tras la gruesa cortina azul que separaba la cocina de primera clase del resto del avión, sin darse cuenta de que cada paso que daba era observado no solo por los pasajeros curiosos, sino por varios pares de ojos cuyas opiniones pesaban mucho más de lo que ella podía comprender. En su asiento de clase económica, Maya se permitió una leve, casi imperceptible sonrisa, con un destello de satisfacción tras su sereno exterior, pues sabía con esa quietud y silencio, que te hace saber la inevitabilidad de una tormenta, cuando llegan las primeras nubes amenazantes, que la justicia ya no era una cuestión de si se haría, sino simplemente de cuándo, y la primera pequeña grieta en el mundo cuidadosamente construido de Cheryl apenas comenzaba a ensancharse, convirtiéndose en una falla que pronto se abriría, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de los confines de esta cabina a 9.000 metros de altura. Tras la pesada cortina de la parte delantera del avión, Cheryl permanecía rígida en la estrecha cocina, con los brazos cruzados a la defensiva, frente al capitán Reynolds, un piloto experimentado de cabello entrecano, y la calma inquebrantable de quien ha superado toda clase de turbulencias imaginables. Incluso su rostro, cuidadosamente sereno, delataba un destello de tensión mientras le hablaba en voz baja, lo suficientemente discreta como para ser discreta, pero con un tono inconfundible que le hizo latir el corazón con fuerza. «Recibimos una queja formal en pleno vuelo», dijo el capitán Reynolds, con sus palabras atravesando el zumbido de la maquinaria y el tintineo de las bandejas de servicio, y proviene de una fuente que no pueden permitirse ignorar. Y cuando Cheryl abrió la boca, desesperada por defenderse, para explicar que simplemente estaba haciendo cumplir las políticas de la aerolínea y cumpliendo los estándares, el capitán levantó una mano, silenciándola con un gesto autoritario. Sus siguientes palabras la impactaron con más fuerza que cualquier turbulencia. La pasajera que humillaron en la DOSA no solo es hija de un juez federal, sino que también está bajo vigilancia de seguridad activa del Departamento de Justicia debido a un caso federal en curso, y acaban de desencadenar una situación que ahora se clasifica como un evento de escalada importante. Por un instante, Cheryl no pudo respirar. Su mente se agitaba intentando asimilar la gravedad de lo que acababa de decir. Las paredes de la cocina parecieron cerrarse de repente a su alrededor, mientras las horribles implicaciones se desplegaban en su mente. No se trataba de un malentendido menor. No era una situación que pudiera justificarse con disculpas y negaciones educadas una vez que se materializaran. Era una bomba de relojería atada a su carrera, su reputación y posiblemente incluso a su situación legal. Y todo había sido detonado por un solo error de juicio catastrófico. Mientras tanto, de vuelta en la sección económica, Maya permanecía completamente quieta. El ritmo constante de su respiración era la única señal visible del férreo control que ejercía sobre sí misma, pues sentía las miradas de los pasajeros a su alrededor dirigiéndose hacia ella, oía los pequeños cambios de postura, el incesante ajuste de los cinturones de seguridad y las bandejas, la tácita pero palpable conciencia de que algo estaba sucediendo, algo grande, e incluso aquellos que antes habían desviado la mirada, reacios a involucrarse, ahora se veían arrastrados al drama que se desarrollaba por la pura atracción gravitatoria de consecuencias demasiado grandes como para ignorarlas. Dentro de la cabina, el oficial de comunicaciones ya había informado del incidente a las operaciones en tierra, y en algún lugar, cientos de kilómetros más abajo, un equipo de ejecutivos de la aerolínea se precipitó a modo de crisis, convocando a toda prisa llamadas de emergencia, revisando minuciosamente los manifiestos de pasajeros e intentando en vano evaluar el nivel de control de daños necesario, sin percatarse aún de que una grabación de Cheryl llevando a Maya por el pasillo como un maestro disciplinando a un niño, ya había sido subida a redes sociales por un pasajero anónimo, donde comenzaba a incendiarse con una velocidad que desafiaba incluso sus peores pesadillas. Cheryl, con la piel húmeda y la boca seca, hizo un último intento desesperado por rescatar los restos, tartamudeando. No lo sabía, pensé. No parecía de primera clase. Las palabras salieron a borbotones sin que pudiera contenerlas,
antes de darse cuenta de que solo empeoraban todo infinitamente. El capitán Reynolds, apretando la mandíbula casi imperceptiblemente, dijo con una voz tan fría que podría haber congelado el metal de la cocina. Exactamente el tipo de pensamiento que nos costará todo. En ese momento, la pequeña puerta que conectaba la cabina con la cocina se abrió con un zumbido, y un segundo oficial uniformado del equipo federal de alguaciles aéreos, silenciosamente apostado a bordo debido al delicado estatus legal de Maya, entró en el estrecho espacio. Su placa brilló brevemente bajo las intensas luces fluorescentes, y a Cheryl casi se le doblaron las rodillas cuando dijo con una calma letal: por razones de seguridad, queda relevada de todas sus funciones por el resto del vuelo. Debe sentarse en el asiento plegable, en silencio, bajo observación, hasta que aterricemos. Por primera vez en sus 15 años de carrera, Cheryl supo lo que era no tener autoridad, ni poder, ni un escudo de profesionalismo tras el cual esconderse. Solo la fría y brutal realidad de las consecuencias, cayendo con mayor rapidez que cualquier descenso desde la altitud de crucero. Mientras se tambaleaba aturdida hacia la parte trasera del avión bajo la atenta mirada del alguacil, Maya permanecía sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada fija en las nubes al otro lado de la ventana, sabiendo que, aunque su asiento era estrecho y el aire viciado, nunca se había sentado tan erguida en su vida. Mientras el avión ascendía a 10.9 metros, la atmósfera dentro de la cabina se densificó con una tensión eléctrica que no necesitaba preámbulos para sentirse. Cada leve movimiento, cada conversación susurrada, cada mirada nerviosa entre desconocidos, se entrelazaba en un reconocimiento silencioso pero inconfundible de que algo extraordinario estaba sucediendo a bordo, algo más grande que el habitual zumbido mecánico de los carritos de bebidas o la turbulencia ocasional que hacía vibrar las tazas de té. De vuelta en la cabina de primera clase, los pasajeros que antes habían fingido no darse cuenta del enfrentamiento ahora se encontraban removiéndose incómodos en sus lujosos asientos de cuero, jugueteando con sus revistas de a bordo o bebiendo sus bebidas demasiado rápido. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, la culpa colectiva de la complicidad los envolvía como una espesa niebla, pues todos, ya sea que lo hubieran soportado en silencio o simplemente hubieran mirado hacia otro lado, habían sido parte de lo que le sucedió a Maya Jefferson. En el asiento plegable de la parte trasera del avión, Cheryl permanecía rígida, con las manos ligeramente temblorosas en el regazo. Su uniforme almidonado parecía más un mono de prisión que una insignia de autoridad. Cada pocos minutos lanzaba miradas furtivas hacia la cocina con cortinas, como esperando que algún milagro apareciera a través de la fina tela y la sacara de la pesadilla que ella misma había creado. Pero no ocurrió nada. Solo la mirada impasible del alguacil federal del aire, sentado unas filas atrás, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable, pero su sola presencia le recordaba que ya no se trataba de un incidente aéreo, ahora era un asunto federal. Mientras tanto, el teléfono de Maya vibró suavemente en su bolsillo, una discreta vibración que sintió contra el muslo. Con un movimiento suave y experto, lo recuperó y echó un vistazo al nuevo mensaje que había aparecido en la pantalla bloqueada. Una breve línea de texto de un número desconocido que simplemente decía: equipo de tierra activado. Prepárense para el comunicado al aterrizar. No intervengan más. Sonrió una pequeña sonrisa discreta antes de volver a bloquear su teléfono y colocarlo boca abajo sobre la bandeja, pues comprendía perfectamente el significado de esas palabras, que los engranajes de la justicia no solo giraban, sino que se aceleraban, que incluso ahora, en tierra, abogados, representantes de los medios de comunicación y altos ejecutivos de la aerolínea se reunían como piezas de ajedrez en un tablero que ella misma había puesto en marcha con tan solo unas pocas y tranquilas pulsaciones 30 minutos antes. Y entonces, como si el universo mismo hubiera decidido subrayar las crecientes consecuencias con un gesto cruel, una voz volvió a sonar por el intercomunicador. Esta vez no era la del capitán, sino la del enlace corporativo de la aerolínea, una mujer cuyo tono seco y profesional apenas disimulaba el temblor de temor que se estremecía tras sus palabras. Damas y caballeros, este es un anuncio de operaciones de vuelo. Al aterrizar,
Se solicita a todos los pasajeros de primera clase y cabina principal que permanezcan sentados hasta recibir nuevas instrucciones. El personal federal estará subiendo al avión. La cabina reaccionó como un organismo vivo, un murmullo de jadeos. Miradas intercambiadas y susurros apresurados estallaron como un reguero de pólvora. Las mesas con bandejas se cerraron de golpe, los auriculares se arrancaron de los oídos, y más de una persona se alisó las chaquetas o se ajustó el cabello, como si se enfrentaran a un tribunal invisible que ninguno de ellos hubiera esperado que fuera convocado antes. Cheryl, al oír el anuncio desde su asiento aislado, apoyó la frente ligeramente contra la fría mampara a su lado, respirando con dificultad al darse cuenta de que su nombre, sus acciones y su desgracia estaban a punto de exhibirse no solo ante los pasajeros a los que antes había atendido con suficiencia, sino ante un país entero ávido de otro escándalo viral, otra historia de privilegios, prejuicios y poder derribado. Maya, por su parte, permaneció quieta, tan serena como las nubes del exterior, tamborileando suavemente con los dedos sobre la bandeja, cada golpe rítmico haciendo eco de la cuenta regresiva que ahora sentía en su pecho, pues sabía que cuando las ruedas tocaran la pista, las consecuencias no terminarían en las puertas del aeropuerto. Se extenderían por las pantallas de televisión, los titulares de los periódicos, las salas de juntas corporativas y las oficinas políticas, sin dejar ningún rincón de la aerolínea ajeno a la tormenta que había comenzado tan silenciosamente con una sola mirada venenosa, y en lo más profundo del sistema de comunicaciones del avión, una luz roja parpadeaba sin cesar, un heraldo silencioso del caos que estaba a punto de desatarse en el momento en que las ruedas del vuelo 708 rozaran el suelo. El tren de aterrizaje crujió mientras el avión descendía entre densas nubes grises, con el horizonte de la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez esperando los movimientos finales. Dentro de la cabina, el aire se había endurecido en una tensión insoportable, tan palpable que cada roce de tela, cada tos o susurro entre pasajeros sonaba como cañonazos contra el pesado silencio que se había instalado en las filas de viajeros inquietos. Al aterrizar el avión con una sacudida suave pero decisiva, una respiración colectiva recorrió la cabina, como si todos se hubieran dado cuenta, de repente, de que ya no eran simples pasajeros de un viaje, sino testigos renuentes de un ajuste de cuentas ya en marcha, y que no habría forma de desembarcar silenciosamente, de deslizarse desapercibidos en el anonimato de la terminal. El avión rodó lentamente hacia la puerta de embarque, pero antes de que pudiera sonar la señal de que ya no tenían que abrocharse el cinturón, el intercomunicador volvió a sonar, con la misma voz femenina, ahora firme y firme. Atención, pasajeros. Por favor, permanezcan sentados. El personal policial embarcará en breve. Cooperen plenamente y sigan todas las instrucciones de la tripulación. Gracias por su comprensión. Casi al instante, 2 agentes federales uniformados subieron al avión con paso rápido, su presencia atravesando las filas como cuchillos en la seda, y sin dudarlo, se dirigieron a la parte trasera, donde Cheryl estaba sentada, inmovilizada en su asiento plegable, con las manos temblando con tanta violencia que forcejeó para desabrocharse el cinturón. Cuando llegaron a su lado, se estremeció como si esperara que la sacaran a rastras del asiento. Sin embargo, en cambio, el oficial superior habló en voz baja y mesurada. Auxiliar de vuelo Cheryl Prescott queda suspendida de sus funciones en espera de una investigación por conducta discriminatoria y violación de las leyes federales de protección bajo los protocolos de seguridad judicial vigentes. Póngase de pie y acompáñenos. Una exclamación de asombro recorrió la cabina, y los pasajeros estiraron el cuello para vislumbrar la escena que se desarrollaba. La azafata, antes segura y sonriente, ahora se había reducido a una figura pálida y temblorosa que se tambaleaba ligeramente mientras seguía a los oficiales por el pasillo cabizbaja, y su nombre ya era un titular que inundaba Internet, algo que había ignorado con tanta ligereza apenas unas horas antes. Al pasar Cheryl junto a la fila de Maya, sus miradas se cruzaron por un instante brevísimo y desgarrador, y en esa única mirada, Cheryl no vio rabia ni venganza, sino algo infinitamente peor, el juicio frío e implacable de alguien que ya había ganado,
Alguien que no necesitaría alzar la voz ni mover un dedo para imponer la justicia que ahora se cernía sobre la vida de Cheryl como una avalancha imparable. Pero ni siquiera ese fue el final. Porque mientras Maya se levantaba tranquilamente de su asiento de clase económica, recogía su mochila y guardaba el teléfono en su bolsillo con un movimiento experto, el propio capitán apareció una vez más en la parte delantera del avión, esta vez sosteniendo una elegante carpeta azul oscuro blasonada con la insignia dorada de la división ejecutiva de la aerolínea, y cuando se aclaró la garganta para dirigirse a los pasajeros, incluso la élite de primera clase se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra. «Damas y caballeros», comenzó el capitán con voz solemne. «En nombre de la aerolínea, quisiera expresar nuestras más sinceras disculpas a la señorita Maya Jefferson, cuyos derechos y dignidad fueron violados durante este vuelo. Y aquí», hizo una pausa mientras un murmullo colectivo recorría la atónita cabina. «Señorita Jefferson, en reconocimiento de la gravedad de este incidente, la aerolínea desea ofrecerle, con efecto inmediato, una beca completa para nuestro programa de viajero frecuente élite y privilegios vitalicios en primera clase y una declaración pública de disculpa que se emitirá en las próximas 24 horas a petición personal de nuestro director ejecutivo». Un silencio atónito, y luego, sorprendentemente, aplausos dispersos estallaron entre los pasajeros, una tímida pero creciente ola de aplausos y murmullos de aprobación que pareció relajar la tensión acumulada en las paredes de la cabina. Maya, tan tranquila como siempre, simplemente inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa amable antes de caminar por el pasillo, escoltada no por la humillación esta vez, sino por el respeto, la reivindicación y la fuerza de haberse mantenido firme cuando habría sido tan fácil derrumbarse. Y al cruzar la puerta abierta del avión hacia el bullicioso y deslumbrante caos de la terminal donde los periodistas ya se estaban reuniendo, con los micrófonos en alto y las cámaras en rojo, Maya Jefferson comprendió algo con una claridad cristalina. Este momento no se trataba solo de su victoria. Se trataba de las innumerables personas que habían sido silenciadas, despedidos y apartadas sin testigos ni recurso, y que a partir de ese momento sabrían que a veces la lucha por la dignidad podía culminar en triunfo. Por encima de todos ellos, de vuelta en la cabina, la luz roja del panel de comunicación finalmente se apagó, y en algún lugar profundo dentro de la laberíntica sede de la aerolínea, los ejecutivos comenzaron a redactar un memorando que cambiaría la capacitación, la contratación y toda la cultura de la compañía para siempre. Un memorando que comenzaría con 8 palabras simples e inquietantes: «Lo que sucedió en el vuelo 708 no debe volver a suceder».